¿Te has preguntado alguna vez si las señales del Apocalipsis ya están manifestándose ante nuestros ojos? En este momento, mientras lees estas palabras, tecnologías que parecían imposibles hace apenas una década están transformando radicalmente nuestra realidad. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan hace casi 2000 años, describe con precisión escalofriante eventos que muchos teólogos y estudiosos bíblicos creen que estamos presenciando en nuestra generación. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16, 17, no es simplemente una profecía antigua relegada a las páginas de las Sagradas Escrituras. Es una advertencia divina que cobra vida con cada avance tecnológico que presenciamos. Las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos han dejado de ser conceptos abstractos para convertirse en realidades tangibles. Sistemas de reconocimiento facial, chips implantables, monedas digitales controladas por gobiernos centrales y la creciente vigilancia global están creando la infraestructura perfecta para lo que Juan describió en su revelación apocalíptica. La palabra de Dios nos advierte claramente que llegará un momento cuando nadie podrá comprar ni vender sin esta marca misteriosa. Estamos viendo los preparativos finales para este sistema profético. Las Escrituras Sagradas nos revelan que estas señales no aparecerán de manera repentina, sino que se desarrollarán progresivamente, como dolores de parto que aumentan en intensidad y frecuencia. Lo que está a punto de descubrir en este mensaje profético podría cambiar completamente su perspectiva sobre los acontecimientos actuales. La revelación bíblica que Juan recibió en la isla de Patmos contiene claves específicas que necesitamos entender urgentemente. Cada versículo, cada símbolo, cada advertencia divina fue preservada en las Sagradas Escrituras para nuestra generación, para este momento crucial en la historia de la humanidad. Antes de continuar con estas revelaciones impactantes, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está resonando en tu corazón, déjame una oración en los comentarios. Escribe Amén si crees que necesitamos estar preparados espiritualmente para estos tiempos. La oración es nuestra arma más poderosa contra las fuerzas espirituales que operan detrás de estos acontecimientos proféticos. Juntos, como cuerpo de Cristo, vamos a interceder por sabiduría divina, discernimiento espiritual y fortaleza para enfrentar lo que viene. Tu oración en los comentarios no solo fortalecerá tu fe, sino que también animará a otros creyentes que están buscando respuestas en estos tiempos confusos. La importancia de la oración en estos últimos tiempos no puede ser subestimada. Jesús mismo nos enseñó a velar y orar para no entrar en tentación. Cuando oramos juntos, activamos el poder del acuerdo celestial que mueve montañas y transforma situaciones imposibles. Vamos a orar ahora mismo por revelación divina, por protección sobrenatural sobre nuestras familias y por la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Si esta palabra profética está tocando tu espíritu, dale like a este video ahora mismo. Tu like ayuda a que este mensaje urgente alcance a más personas que necesitan escuchar estas verdades bíblicas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque estaremos compartiendo más revelaciones proféticas cruciales que no puedes perderte. Cada suscripción es un guerrero más en el ejército de Dios que está siendo preparado para estos tiempos finales. La noche era fría en Patmos cuando Juan, el último de los apóstoles, se arrodilló sobre las rocas ásperas de aquella isla prisión. Sus manos temblaban, no por el frío del Mediterráneo, sino por lo que acababa de presenciar en visión. Los cielos se habían abierto ante él como un pergamino desenrollado, revelando misterios que harían temblar a las generaciones futuras. Entre todas las revelaciones que recibió esa noche, una en particular quedaría grabada con fuego en las páginas sagradas, la marca que separaría a la humanidad en dos bandos irreconciliables. En el año 95 después de Cristo, mientras el emperador Domiciano perseguía ferozmente a los cristianos, Juan escribió palabras que resonarían a través de los siglos. Describió un sistema de control tan absoluto
que nadie podría participar en la sociedad sin someterse a él. No era simplemente una visión abstracta o simbólica, era una advertencia específica para los últimos días. El anciano apóstol vio cómo la humanidad sería forzada a tomar una decisión que determinaría su destino eterno. En su visión, contempló multitudes haciendo fila para recibir una señal en sus manos derechas o en sus frentes, una marca que les permitiría continuar con sus vidas cotidianas, comprar alimentos para sus hijos, vender sus productos en el mercado, mantener sus empleos y hogares. Pero Juan también vio algo más terrible. Vio las consecuencias eternas de esa decisión aparentemente práctica. Observó cómo aquellos que rechazaban la marca eran marginados, perseguidos, incapaces de sobrevivir en el sistema económico mundial. Sin embargo, estos mismos rechazados brillaban con una luz diferente en el reino espiritual. Eran los vencedores, los que habían elegido la fidelidad a Dios sobre la supervivencia temporal. La visión era tan vívida que Juan podía escuchar los lamentos de padres que no podían alimentar a sus hijos sin la marca, el llanto de madres que veían a sus familias sufrir por su decisión de mantenerse fieles. 2000 años después, en una oficina moderna de Silicon Valley, un programador llamado David trabaja en un proyecto que cambiaría el mundo. No sabe que está cumpliendo profecía. Su equipo desarrolla un sistema de identificación biométrica revolucionario que promete acabar con el fraude, el robo de identidad y los crímenes financieros. La tecnología es elegante, práctica, casi invisible. Un pequeño chip biocompatible, no más grande que un grano de arroz, capaz de almacenar toda la información vital de una persona. David está orgulloso de su trabajo. Cree sinceramente que está mejorando el mundo, haciendo la vida más segura y conveniente para todos. En Beijing, una familia atraviesa su rutina diaria completamente monitoreada por cámaras con reconocimiento facial. Cada compra, cada movimiento, cada interacción social es registrada y evaluada por un sistema de crédito social. La pequeña Li Wei, de apenas 8 años, no conoce otra realidad. Para ella es normal que su comportamiento determine si su familia puede viajar en tren de alta velocidad o si debe conformarse con autobuses lentos. Su padre, profesor de historia, recuerda tiempos diferentes, pero ha aprendido a guardar silencio. Sabe que ciertas palabras, ciertos pensamientos, expresados en voz alta, pueden reducir drásticamente el puntaje social de toda su familia. En Estocolmo, Suecia, miles de ciudadanos ya llevan microchips implantados voluntariamente en sus manos. Los usan para abrir puertas, pagar el café, acceder al gimnasio, almacenar sus historiales médicos. Para ellos, es simplemente evolución tecnológica, progreso natural. No ven conexión alguna con antiguas profecías. Cuando alguien menciona el libro de Apocalipsis, se ríen educadamente y continúan con sus vidas ultramodernas. El futuro ha llegado, dicen, y es conveniente, eficiente, seguro. Mientras tanto, en una pequeña iglesia subterránea en Medio Oriente, un grupo de creyentes se reúne en secreto para estudiar precisamente estos acontecimientos. Han visto cómo la tecnología que promete libertad trae consigo cadenas invisibles. El pastor Ibrahim, un hombre que ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato por su fe, les explica con voz pausada pero urgente que las señales están convergiendo. Les muestra cómo los sistemas financieros globales se están unificando, cómo las monedas digitales controladas por bancos centrales están reemplazando al efectivo, cómo la pandemia aceleró la adopción de tecnologías de rastreo y control que antes habrían sido rechazadas por las poblaciones. Un economista del Banco Mundial, sin saberlo, confirma las sospechas de Ibrahim en una conferencia a miles de kilómetros de distancia. Habla entusiasmado sobre la eliminación total del dinero en efectivo para el año 2030. Describe un mundo donde cada transacción será rastreable, donde la evasión fiscal será imposible, donde los criminales no podrán operar. Su audiencia aplaude. Nadie en esa sala climatizada y elegante piensa en las implicaciones espirituales de un sistema donde cada ser humano necesita permiso digital para participar en la economía. En Israel,
Un rabino estudia antiguos textos mientras las noticias hablan de avances en inteligencia artificial. Reconoce patrones que otros pasan por alto. Ve cómo la tecnología está creando las condiciones exactas descritas en las profecías. No es el primero en notarlo, pero es uno de los pocos con el valor de hablar públicamente sobre ello. Sus videos en hebreo alcanzan millones de vistas antes de ser misteriosamente eliminados de las plataformas. El mensaje es claro: ciertas conexiones no deben hacerse públicas. La convergencia no es accidental. Cada pieza del rompecabezas profético se mueve hacia su lugar predestinado. Los líderes mundiales hablan de un gran reinicio, de una nueva era de gobernanza global, de la necesidad de sistemas unificados para enfrentar crisis futuras. Utilizan palabras como sostenibilidad, equidad, seguridad. Son términos nobles que esconden realidades más complejas. Detrás de cada iniciativa bien intencionada, se construye la infraestructura de control más absoluta que la humanidad haya conocido. Sarah Mitchell nunca imaginó que su invención se convertiría en tema de debate teológico. Doctora en bioingeniería del MIT, había dedicado 15 años de su vida a perfeccionar implantes neuronales que ayudaran a personas con parálisis. Su laboratorio en Boston era un santuario de esperanza para miles de pacientes que soñaban con volver a caminar. Pero algo cambió cuando su tecnología llamó la atención de inversores con agendas diferentes. Un martes lluvioso de octubre, recibió una oferta que no podía rechazar: $1.000 millones para adaptar su tecnología a un proyecto de identidad digital universal. El proyecto prometía revolucionar la forma en que los seres humanos interactúan con la tecnología. No más contraseñas olvidadas, no más tarjetas de crédito robadas, no más documentos de identidad falsificados. Todo estaría contenido en un implante del tamaño de un grano de arena, insertado sin dolor en la mano o la frente, los únicos lugares donde la piel es lo suficientemente delgada y la temperatura corporal lo suficientemente estable para garantizar un funcionamiento óptimo. Sarah racionalizaba que era pura coincidencia anatómica, nada que ver con profecías antiguas. En una mega iglesia de Texas, el pastor Jonathan Williams luchaba con un dilema moral que dividía a su congregación de 20,000 miembros. Algunos feligreses argumentaban que la tecnología era moralmente neutral, que un chip era tan inofensivo como un marcapasos o una prótesis dental. Otros veían señales apocalípticas en cada actualización tecnológica. Jonathan había estudiado teología por 30 años, pero nunca había enfrentado preguntas tan concretas sobre profecía bíblica. Sus sermones se volvieron más cautelosos, más matizados, mientras trataba de navegar entre el pánico infundado y la negligencia peligrosa. A 3,000 kilómetros de distancia, en una favela de Río de Janeiro, María Santos observaba cómo su barrio se transformaba. El gobierno había implementado un programa piloto de inclusión financiera digital que requería registro biométrico para recibir ayudas sociales. Sin el registro, no hay comida. Sin el escaneo de retina, no hay medicina. Sin la huella digital verificada, no hay educación para los niños. María, una mujer de fe profunda, veía cómo sus vecinos celebraban la eficiencia del nuevo sistema, mientras ella sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal cada vez que colocaba su mano en el escáner. El sistema se expandía con velocidad viral. En India, 1.200 millones de personas ya estaban registradas en Aadhaar, la base de datos biométrica más grande del mundo. En China, el reconocimiento facial era tan ubicuo que los ciudadanos podían pagar con una sonrisa, literalmente. En Estonia, la identidad digital era considerada un derecho humano básico. Cada país tenía su propia justificación, su propia narrativa, pero el resultado era el mismo. Un mundo donde la identidad física y digital se fusionaban irreversiblemente. Thomas Chen, un ex empleado de una empresa tecnológica convertido en whistleblower, arriesgó todo para exponer documentos internos que revelaban algo inquietante. Las mismas corporaciones que desarrollaban estas tecnologías de identificación estaban construyendo simultáneamente sistemas de exclusión, algoritmos diseñados para identificar y marginalizar a elementos disruptivos,
definidos vagamente como aquellos que cuestionaban el sistema. Thomas huyó a Ecuador después de publicar los documentos, pero su mensaje ya se había viralizado entre comunidades underground de resistencia digital. Querido amigo que me escuchas en este momento, sé que tu corazón está latiendo fuerte mientras procesamos estas realidades juntos. No estás solo en este despertar espiritual. Si estas palabras están resonando en tu alma, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, te invito a que seas parte de esta familia. Suscríbete ahora, no por números o estadísticas, sino porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos discernir los tiempos. Juntos podemos prepararnos espiritualmente para lo que viene. Deja un comentario compartiendo qué está Dios poniendo en tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto, en este preciso momento de la historia. En Jerusalén, el rabino Moshe ben David notó algo extraordinario mientras estudiaba los códigos numéricos de la Torá. Los valores gemátricos de ciertas palabras relacionadas con la marca de la bestia coincidían matemáticamente con códigos utilizados en sistemas de encriptación cuántica modernos. No era un hombre dado a las teorías conspirativas, pero la precisión matemática era innegable. Compartió sus descubrimientos con un pequeño círculo de eruditos, quienes confirmaron sus cálculos con una mezcla de asombro y temor. El Foro Económico Mundial anunciaba cada vez con más frecuencia la necesidad de un pasaporte sanitario digital global. La pandemia había preparado el terreno psicológico perfectamente. Las poblaciones, traumatizadas por el encierro y el miedo, aceptaban cualquier medida que prometiera seguridad y retorno a la normalidad. Los que cuestionaban eran etiquetados como peligrosos, egoístas, enemigos del bien común. La presión social se convirtió en una herramienta más poderosa que cualquier ley o mandato. En un búnker subterráneo en Suiza, los servidores que almacenarían toda esta información humana zumbaban silenciosamente, petabytes de datos fluyendo cada segundo, creando perfiles digitales más detallados que cualquier confesión religiosa de la historia. Cada compra, cada búsqueda en Internet, cada conversación cerca de un dispositivo inteligente, cada latido cardíaco registrado por un reloj inteligente, todo convergiendo en una imagen completa de cada ser humano en el planeta. El Dr. Marcus Webb, un neurocientífico que había trabajado en proyectos clasificados para el Pentágono, renunció abruptamente después de descubrir las verdaderas capacidades de la nueva generación de implantes neurales. No solo podían leer señales cerebrales, podían influenciarlas. La línea entre el pensamiento humano y la sugestión artificial se estaba borrando. Marcus intentó advertir al público, pero sus credenciales fueron sistemáticamente desacreditadas, sus publicaciones eliminadas, su reputación destruida. Se convirtió en otro teórico de la conspiración más, silenciado no por censura directa, sino por algoritmos que enterraban su voz bajo montañas de ruido digital. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Elena Rodríguez en Madrid mientras leía el correo electrónico que cambiaría su vida. Como directora de ética tecnológica en una importante universidad europea, había sido invitada a participar en un comité internacional para establecer los estándares éticos del nuevo sistema de identidad digital global. El documento adjunto describía un mundo donde cada ser humano tendría una identidad soberana digital, desde el nacimiento hasta la muerte. Elena, cristiana devota desde su infancia, sintió cómo las palabras del Apocalipsis cobraban vida ante sus ojos. No era una interpretación simbólica, ni una metáfora poética. Era un plan de implementación con fechas, presupuestos y objetivos medibles. En las montañas de Colorado, un grupo de programadores cristianos se reunía en secreto cada fin de semana. Se hacían llamar los vigilantes digitales y habían desarrollado sistemas alternativos de intercambio económico que funcionaban fuera de la red oficial. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que necesitaran estas alternativas. Mark, el líder del grupo, había trabajado para las empresas más grandes de Silicon Valley antes de despertar a la realidad espiritual de lo que estaban construyendo.
Ahora dedicaba sus habilidades a preparar refugios digitales para los que rechazarían el sistema venidero. El pequeño pueblo de Nazaret, en Kentucky, parecía inmune a los cambios tecnológicos que sacudían al mundo. Pero incluso allí, la presión comenzaba a sentirse. El banco local anunció que dejaría de aceptar efectivo. La escuela implementó un sistema de identificación biométrica para los niños. El hospital requería registro digital para cualquier tratamiento. La pastora, Ruth Henderson, veía cómo su comunidad de 300 almas se dividía entre los que abrazaban el progreso y los que presentían algo siniestro en estos cambios aparentemente inocentes. En Tokio, el profesor Yamamoto había dedicado su vida a estudiar las similitudes entre diferentes textos proféticos mundiales. Budista de nacimiento pero académico por vocación, no podía ignorar las convergencias que encontraba. El Apocalipsis cristiano, las profecías islámicas sobre el Dajjal, los textos hindúes sobre el Kali Yuga, todos describían un tiempo donde la humanidad sería marcada y dividida. No era creyente, pero su investigación lo había convencido de que algo extraordinario estaba desarrollándose, algo que trascendía las fronteras religiosas y culturales. La primera ciudad en volverse completamente sin efectivo fue Estocolmo. Los turistas llegaban confundidos, incapaces de comprar un simple café sin una cuenta bancaria digital vinculada. Los mendigos en las calles tenían códigos QR impresos en cartones. Las iglesias recolectaban diezmos a través de aplicaciones móviles. Era eficiente, higiénico, moderno. También era irreversible. Una vez que el efectivo desaparecía, no había vuelta atrás. El control sobre cada transacción económica pasaba de los individuos a las instituciones. Anna Lindgren, una enfermera de 50 años, fue la primera en su hospital en rechazar el implante obligatorio para el personal médico. Argumentaron que era por seguridad del paciente, para garantizar que solo personal autorizado accediera a áreas sensibles. Ana citó objeciones religiosas. Fue suspendida sin sueldo. Su caso llegó a los tribunales, donde perdió. El juez dictaminó que la seguridad pública superaba las creencias personales. Ana perdió su carrera, su pensión, su identidad profesional. Pero cuando la entrevistaron, sus ojos brillaban con una paz que desconcertaba a los periodistas. En el Vaticano, los debates teológicos alcanzaban niveles de intensidad no vistos desde el Concilio de Trento. Cardenales y obispos discutían si la tecnología podría ser verdaderamente la marca profetizada o si era otra falsa alarma en la larga historia de interpretaciones apocalípticas erróneas. El Papa mantenía un silencio calculado, sus declaraciones públicas cuidadosamente neutrales, mientras en privado ordenaba estudios exhaustivos sobre las implicaciones espirituales de la identidad digital. Los mercados financieros globales experimentaban volatilidad sin precedentes. Las criptomonedas subían y bajaban violentamente, mientras los bancos centrales lanzaban sus propias monedas digitales. El dólar digital, el yuan digital, el euro digital, todos compitiendo por dominio mientras prometían la eventual unificación en una sola moneda global. Los economistas lo llamaban evolución natural. Los estudiosos de profecía lo llamaban cumplimiento inevitable. En una prisión de máxima seguridad en Texas, un recluso llamado Carlos Mendoza experimentaba una conversión espiritual profunda. Condenado a cadena perpetua por crímenes que había cometido en su juventud, Carlos había encontrado a Cristo en su celda. Ahora estudiaba las Escrituras 16 horas al día. Cuando escuchó sobre los nuevos sistemas de identificación, comenzó a escribir cartas a iglesias advirtiéndoles. Sus cartas, escritas a mano en papel barato de prisión, circulaban viralmente en comunidades cristianas underground, sus palabras resonando con poder profético. La doctora Sarah Mitchell, cuya tecnología había iniciado esta revolución, comenzaba a experimentar pesadillas recurrentes. Veía multitudes marcadas, filas interminables de humanidad procesada como ganado, sus ojos vacíos mientras extendían sus manos para recibir el sello de participación social. Se despertaba empapada en sudor, su mente científica luchando contra lo que su espíritu comenzaba a entender. Intentó detener el proyecto, pero era demasiado tarde.
La tecnología había escapado de su control, adoptada y adaptada por fuerzas que nunca había anticipado. En Nigeria, el evangelista Samuel Adebayo predicaba a multitudes de cientos de miles. Su mensaje era simple pero poderoso. El tiempo de decisión se acercaba. No hablaba con el fanatismo de un lunático callejero, sino con la autoridad de alguien que había estudiado, orado y discernido los tiempos. Las personas viajaban días enteros para escucharlo, musulmanes y cristianos por igual, todos sintiendo que algo trascendental estaba por suceder. Un hackeo masivo expuso los planes de varias corporaciones tecnológicas para implementar lo que llamaban el Proyecto Convergencia. Los documentos filtrados revelaban una coordinación sin precedentes entre empresas supuestamente competidoras, todas trabajando hacia un sistema unificado de identificación y transacción. Los medios principales ignoraron la historia. Los medios alternativos fueron censurados o desacreditados, pero la información se propagaba de persona a persona, como los cristianos primitivos compartiendo evangelios prohibidos. La resistencia no era violenta, pero sí decidida. Comunidades enteras en Montana, grupos Amish en Pensilvania, pueblos indígenas en el Amazonas, todos rechazando silenciosamente la integración al sistema digital. No hacían proclamaciones dramáticas ni organizaban protestas. Simplemente continuaban viviendo como siempre habían vivido, volviéndose invisibles para el mundo digital mientras permanecían vibrantes en el mundo real. El amanecer sobre Tel Aviv revelaba una ciudad transformada, donde antes había mercados bulliciosos llenos de regateo y billetes arrugados. Ahora reinaba el silencio digital de las transacciones instantáneas. Rachel Goldstein, una arqueóloga que había dedicado su vida a desenterrar el pasado, observaba con ironía cómo el futuro enterraba las últimas vestigios de privacidad humana. Su último descubrimiento en las cuevas del Mar Muerto había revelado pergaminos que hablaban de tiempos donde el sello del maligno sería como el aire que respiran. No podía evitar pensar en el Wi-Fi omnipresente y las señales 5G que penetraban cada rincón de la ciudad moderna. En las favelas de Sao Paulo, un fenómeno extraordinario estaba ocurriendo. Miles de personas estaban teniendo el mismo sueño. Veían ángeles descendiendo con advertencias sobre aceptar cualquier marca en sus cuerpos. Los psicólogos lo llamaban histeria colectiva. Los sociólogos hablaban de trauma compartido post-pandemia. Pero para aquellos que experimentaban estos sueños, la claridad del mensaje era innegable. Padres despertaban a sus hijos en medio de la noche para orar. Pandillas endurecidas por la violencia se arrodillaban en las esquinas pidiendo perdón. Algo sobrenatural estaba sucediendo en los lugares más inesperados. El general Vladimir Petrov, retirado del ejército ruso y ahora consultor de seguridad internacional, había visto suficientes operaciones psicológicas para reconocer una cuando la veía. Pero esto era diferente. La coordinación global, la sincronización perfecta de narrativas en medios de todos los países, la supresión uniforme de voces disidentes, todo apuntaba a un nivel de control que superaba cualquier conspiración humana. En sus reportes confidenciales, comenzó a usar un término que nunca había empleado en 40 años de servicio: influencia no terrestre. Mi querida familia que me acompaña en este viaje de revelación, necesito detenerme un momento para hablar directamente a tu corazón. Sé que lo que estamos compartiendo puede parecer abrumador, pero quiero que sepas que no estás solo en este despertar. Si Dios te trajo hasta aquí, es porque te está preparando, te está equipando con conocimiento y discernimiento. Por favor, si aún no lo has hecho, únete a nuestra familia suscribiéndote. Pero más importante aún, quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios qué está sucediendo en tu país, en tu ciudad, qué señales estás viendo, qué está poniendo Dios en tu corazón. Tus experiencias son valiosas, tu voz importa. Juntos somos el cuerpo de Cristo, cada uno con una pieza del rompecabezas profético. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. El tiempo es corto y las almas son preciosas. En un laboratorio subterráneo en Ginebra, no lejos del CERN, un equipo de físicos cuánticos trabajaba en algo que oficialmente no existía.
El proyecto Portal, como lo llamaban internamente, buscaba crear una interfaz entre la conciencia humana y lo que ellos denominaban el campo unificado de información. En términos más simples, querían conectar cada mente humana a una red de conciencia colectiva. Los científicos involucrados firmaban acuerdos de confidencialidad que los vinculaban de por vida. Los que intentaban hablar públicamente sobre el proyecto experimentaban accidentes con una regularidad estadísticamente imposible. María Esperanza, una humilde limpiadora en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, tenía acceso a áreas que los diplomáticos nunca veían. Una noche, mientras limpiaba una sala de conferencias después de una reunión de emergencia, encontró documentos olvidados que detallaban planes para un evento de convergencia, programado para dentro de 3 años. El evento requeriría que cada ser humano en el planeta tomara una decisión irreversible sobre su participación en el nuevo orden mundial. María, analfabeta en inglés pero fluida en el espíritu, fotografió cada página con su teléfono antiguo antes de dejar los documentos exactamente donde los había encontrado. En las universidades más prestigiosas del mundo, una nueva generación de estudiantes estaba siendo adoctrinada en lo que llamaban ética posthumana. Les enseñaban que la fusión entre humano y máquina no era solo inevitable sino deseable, que resistirse a la mejora tecnológica era equivalente a rechazar la evolución misma. Los profesores que cuestionaban este paradigma encontraban sus contratos no renovados, sus investigaciones desfinanciadas, sus voces silenciadas por la maquinaria académica. El pastor Park, en Corea del Sur, había construido una iglesia subterránea literal, no por persecución gubernamental, sino por convicción profética. Cientos de metros bajo Seúl, su congregación se preparaba para un tiempo cuando la adoración en la superficie sería imposible sin comprometer su fe. Almacenaban alimentos, agua, Biblias impresas en papel, todo lo necesario para sobrevivir fuera del sistema digital. Los llamaban fanáticos, pero Park había estudiado la historia de la iglesia coreana bajo ocupación japonesa. Sabía que la preparación física y espiritual iban de la mano. Un desertor de alto nivel del Partido Comunista Chino arriesgó su vida para revelar que el sistema de crédito social era solo la fase 1. La fase 2 involucraría implantes obligatorios para todos los ciudadanos. La fase 3, que él solo había vislumbrado en documentos ultrasecretos, hablaba de algo llamado convergencia de conciencia, donde la individualidad misma sería sacrificada por el bien colectivo. Su testimonio fue grabado en video días antes de su desaparición. El video circula en las sombras del Internet, compartido de mano en mano digital como samizdat moderno. En los Alpes suizos, un grupo de multimillonarios construía búnkeres que no eran solo refugios físicos, sino arcas digitales. Sabían lo que venía porque ellos mismos habían financiado gran parte de ello. Pero ahora, viendo la máquina que habían ayudado a crear, algunos experimentaban lo que solo podía describirse como remordimiento existencial. Sus búnkeres contenían no solo provisiones y oro, sino servidores con copias de todo el conocimiento humano, preparándose para un mundo post-digital que ellos mismos habían hecho inevitable. La hermana Agnes, una monja católica de 80 años en un convento irlandés, había comenzado a tener visiones. No las buscaba, venían a ella durante la adoración eucarística. Veía 2 líneas de humanidad divergiendo como los rieles de un tren que nunca volverían a encontrarse. Una línea brillaba con luz artificial, conectada, eficiente, pero espiritualmente muerta. La otra línea sufría, luchaba, pero irradiaba una luz diferente, una luz que no venía de ninguna fuente terrestre. Las visiones la dejaban exhausta pero extrañamente fortalecida. El estadio en Lagos, Nigeria, vibraba con 150,000 voces, cantando himnos antiguos bajo las estrellas africanas. El evangelista Samuel Adebayo había convocado lo que llamó la última gran asamblea. No era un título dramático sin fundamento. Samuel había recibido una visitación angelical 3 noches consecutivas con el mismo mensaje: reúne a mi pueblo antes de que la noche caiga. Mientras predicaba,
Su voz resonaba sin amplificación artificial a través del estadio. Un milagro acústico que los ingenieros de sonido no podían explicar. Les hablaba de decisiones eternas, de marcas que no pueden borrarse, de un tiempo donde la fe sería más preciosa que el oro. En Silicon Valley, una guerra silenciosa se libraba en las salas de juntas de las corporaciones tecnológicas más poderosas del mundo. Un grupo de ejecutivos, apodados los desertores por sus colegas, había comenzado a sabotear sutilmente el proyecto Convergencia desde dentro. Insertaban código que parecía funcional, pero contenía puertas traseras para futuras resistencias. Filtraban información a periodistas independientes. Financiaban secretamente tecnologías alternativas que permitirían la supervivencia fuera del sistema. Sabían que eventualmente serían descubiertos, pero cada día que ganaban era un día más de preparación para los que vendrían después. La pequeña Isabela, de apenas 7 años, dibujaba obsesivamente la misma imagen en su escuela de Buenos Aires. Personas formando 2 filas, una hacia la luz y otra hacia la oscuridad. Sus maestros, preocupados, llamaron a un psicólogo infantil. Pero Isabela no estaba traumatizada, estaba profetizando. Cuando le preguntaron por qué dibujaba lo mismo una y otra vez, respondió con simplicidad devastadora: porque es lo que va a pasar, y quiero que todos sepan que tienen que elegir la fila correcta. Sus dibujos comenzaron a circular en redes sociales antes de ser misteriosamente eliminados de todas las plataformas simultáneamente. El sistema financiero global experimentó su primer ensayo general, cuando varios países nórdicos desactivaron completamente el efectivo durante una semana. Lo llamaron un ejercicio de resiliencia económica. Los ciudadanos que no tenían acceso digital quedaron efectivamente excluidos de la sociedad durante esos 7 días. No podían comprar comida, combustible, ni siquiera usar el transporte público. Los medios lo presentaron como un éxito rotundo. Los que sufrieron la exclusión contaban una historia diferente, una que presagiaba un futuro donde la participación económica sería un privilegio, no un derecho. En las catacumbas olvidadas bajo Roma, un grupo ecuménico sin precedentes se reunía en secreto. Católicos, protestantes, ortodoxos, todos unidos por una convicción compartida. Los tiempos finales requerían unidad entre los verdaderos creyentes. Dejaron de lado siglos de diferencias doctrinales para enfocarse en lo esencial, preparar a los fieles para la prueba venidera. Crearon redes de apoyo, rutas de escape, sistemas de comunicación que funcionarían cuando Internet fuera hostil a su mensaje. Era la iglesia primitiva renaciendo en el siglo XXI. El Dr. Chen Wei, genetista de renombre mundial, hizo un descubrimiento que lo dejó sin dormir durante semanas. Los nuevos implantes no solo interactuaban con el sistema nervioso, modificaban sutilmente el ADN del portador. Los cambios eran minúsculos, casi indetectables, pero acumulativos e irreversibles. Más perturbador aún, estos cambios parecían afectar las áreas del cerebro asociadas con la experiencia espiritual y la conciencia moral. Cuando intentó publicar sus hallazgos, todas las revistas científicas rechazaron su artículo sin revisión. Su laboratorio fue cerrado por violaciones de seguridad que nunca fueron especificadas. En Jerusalén, exactamente en el Monte del Templo, ocurrió un evento que no apareció en ningún noticiero principal. Durante 7 minutos, al mediodía, miles de personas reportaron ver una figura luminosa de pie sobre la cúpula de la roca. Musulmanes, judíos y cristianos por igual cayeron de rodillas. La figura no habló, solo señaló hacia el cielo y luego hacia sus corazones antes de desvanecerse. Las cámaras de seguridad, inexplicablemente, mostraron solo estática durante esos 7 minutos. Los que presenciaron el evento salieron transformados, unidos por una urgencia compartida de preparación espiritual. Marina Volkov, una programadora rusa que había trabajado en los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo, experimentó una conversión radical después de ver lo que su código era capaz de hacer. Abandonó su lucrativa carrera para dedicarse a enseñar a comunidades rurales cómo vivir fuera de la red digital.
Les mostraba cómo cultivar alimentos, purificar agua, comunicarse sin dispositivos electrónicos. No es paranoia, les decía, es prudencia profética. Sus talleres se llenaban de personas de todas las edades, todos sintiendo la misma urgencia inexplicable de aprender habilidades olvidadas. El Vaticano anunció, inesperadamente, la apertura de sus archivos secretos relacionados con las profecías del fin de los tiempos. Documentos que habían estado sellados por siglos fueron digitalizados y publicados. Entre ellos, las visiones de místicos medievales que describían con precisión inquietante tecnologías modernas. Santa Hildegarda había visto marcas de luz que esclavizan el alma. San Malaquías habló de el sello final que divide a los hijos de Adán. Estos textos, ignorados durante generaciones, ahora resonaban con claridad aterradora. En un refugio para personas sin hogar en Detroit, algo milagroso estaba sucediendo. Los más marginados de la sociedad, aquellos que el sistema había olvidado, estaban experimentando visitaciones divinas masivas. Drogadictos tenían visiones de ángeles advirtiéndoles sobre la marca. Alcohólicos despertaban completamente sobrios con conocimiento profético. Prostitutas profetizaban en las esquinas. Era como si Dios estuviera levantando un ejército de los últimos y los menores, aquellos que no tenían nada que perder en el sistema actual y todo que ganar en el reino venidero. La aurora boreal apareció en latitudes donde nunca había sido vista, pintando los cielos de colores imposibles sobre ciudades ecuatoriales. Los científicos murmuraban sobre anomalías magnéticas, inversión de polos, actividad solar sin precedentes. Pero para los que tenían ojos para ver, estos eran los señales en los cielos prometidas. Cada evento cósmico anómalo era un recordatorio de que el reloj profético seguía avanzando, que el tiempo lineal y predecible que la humanidad había dado por sentado estaba llegando a su fin. El momento decisivo llegó sin fanfarria en una mañana ordinaria de martes. La Organización Mundial de Salud, en conjunto con el Foro Económico Mundial y respaldada por cada gobierno del G20, anunció la implementación obligatoria del Pasaporte Digital Universal de Identidad y Salud. El plazo, 6 meses. Después de esa fecha, ninguna transacción financiera, ningún acceso a servicios públicos, ninguna participación en la sociedad sería posible sin él. Lo presentaron como la solución definitiva al fraude, el terrorismo, las pandemias y la evasión fiscal. Los aplausos en la conferencia de prensa duraron 3 minutos completos. Alexander Petrov, un oligarca ruso que había amasado fortunas inimaginables, estaba sentado solo en su mansión de Moscú cuando la noticia llegó. Algo dentro de él se quebró. Recordó las historias que su babushka le contaba sobre los santos ortodoxos que preferían morir antes que renunciar a su fe. Por primera vez en décadas, Alexander se arrodilló y lloró. No por su fortuna, que pronto sería inaccesible sin la marca, sino por su alma, que había ignorado por tanto tiempo. Esa noche, distribuyó toda su riqueza entre los pobres y desapareció en los bosques siberianos para vivir como un ermitaño. En Times Square, Nueva York, las pantallas gigantes mostraban un contador regresivo, 180 días para un mundo mejor. La propaganda era incesante, omnipresente, hipnótica. Celebridades, líderes religiosos, liberales, científicos, todos unidos en un coro de aprobación. Los que expresaban dudas eran ridiculizados en programas nocturnos de comedia. Los que resistían activamente eran etiquetados como terroristas domésticos. La ventana de Overton se había cerrado tan gradualmente que la mayoría no notó cuando la disensión se volvió imposible. La doctora Elizabeth Moreau, quien había liderado el desarrollo del chip, convocó una conferencia de prensa no autorizada. Con lágrimas corriendo por su rostro, suplicó al mundo que no aceptara su creación. No entendía lo que estaba construyendo. Sollozó ante las cámaras. Es una puerta que, una vez abierta, no puede cerrarse. Por favor, por el amor de todo lo sagrado, no la crucen. La transmisión fue cortada después de 30 segundos. Elizabeth fue encontrada muerta en su apartamento esa noche, oficialmente un suicidio.
aunque no dejó nota y había comprado boletos de avión para el día siguiente. En las colinas de Guatemala, comunidades indígenas mayas realizaban ceremonias que no habían practicado en siglos. Los ancianos hablaban de profecías olvidadas que advertían sobre un tiempo cuando los hijos del maíz tendrían que elegir entre la semilla de vida y la semilla de metal. Preparaban a sus comunidades para un éxodo masivo hacia las profundidades de la selva, donde la señal digital no llegaba, donde podrían preservar su humanidad lejos del ojo que todo lo ve. El mercado de valores alcanzó máximos históricos con el anuncio. Las corporaciones tecnológicas vieron sus valores triplicarse en horas. Era la fiebre del oro final, la última frontera del capitalismo, la comodificación de la identidad humana misma. Analistas financieros hablaban con entusiasmo sobre las eficiencias sin precedentes y las oportunidades de mercado ilimitadas. Ninguno mencionaba el costo espiritual, la pérdida de algo intangible pero esencial que ningún algoritmo podía cuantificar. En Irán, algo impensable sucedió. El Ayatolá Supremo y los líderes cristianos underground emitieron una declaración conjunta rechazando el sistema. Enemigos teológicos por siglos encontraron causa común en resistir lo que ambos reconocían como la abominación final. Mezquitas y iglesias hogareñas se convirtieron en centros de resistencia. El gobierno, atrapado entre la presión internacional y la revuelta religiosa doméstica, se fracturaba desde dentro. Sarah Kim, una adolescente de Seúl, comenzó un movimiento que se viralizó más rápido que cualquier meme en la historia de Internet. Grabó un video simple: "Prefiero morir libre que vivir marcada". En 24 horas, millones de jóvenes alrededor del mundo habían grabado sus propias versiones. El hashtag #IZNoMark sobrevivió solo 3 horas antes de ser prohibido globalmente, pero el movimiento ya había saltado a las calles. Generación Z, criada en la tecnología, paradójicamente se convertía en su resistencia más feroz. Los hospitales comenzaron a reportar un fenómeno inexplicable. Pacientes en coma por años despertaban con el mismo mensaje: no acepten la marca. Niños con síndrome de Down profetizaban con elocuencia imposible. Pacientes de Alzheimer recuperaban la lucidez solo para advertir a sus familias, antes de volver a la niebla mental. Era como si el velo entre dimensiones se estuviera adelgazando, permitiendo que verdades urgentes se filtraran a través de los canales más inesperados. En Wall Street, un grupo de ejecutivos financieros realizó un ritual que pensaron que era simbólico. Invocaron la prosperidad, el poder, el control absoluto sobre los mercados globales. Lo que no esperaban era una respuesta. La temperatura en la sala cayó 30 grados en segundos. Una presencia que no podían ver, pero todos podían sentir, llenó el espacio. Una voz que no venía de ninguna dirección específica habló: "El precio ha sido aceptado". Todos en esa sala aceptaron la marca voluntariamente al día siguiente, sus ojos muertos por dentro, mientras sonreían para las cámaras. El Papa Francisco, en lo que sería su última homilía pública, rompió el protocolo diplomático del Vaticano. "Hijos míos", dijo con voz temblorosa pero clara, "el tiempo de decisión ha llegado. No puedo decirles qué hacer, pero les suplico que recuerden, algunas puertas, una vez cruzadas, no permiten retorno. Elijan la vida eterna, aunque cueste la temporal". Fue removido de su posición esa misma noche por el Colegio Cardenalicio, que declaró que había sufrido un episodio de demencia senil. Su reemplazo anunció el apoyo total del Vaticano al nuevo sistema. En los laboratorios secretos donde se producían los chips, los trabajadores comenzaron a reportar pesadillas colectivas. Veían océanos de sangre, montañas de cuerpos, cielos que lloraban fuego. Los psicólogos corporativos lo atribuyeron al estrés. Pero cuando 7 trabajadores se suicidaron en una semana, todos dejando notas que decían: "No puedo ser parte de esto", la compañía simplemente los reemplazó con robots. La producción no podía detenerse. El cronograma era sagrado. La mañana del ultimátum final amaneció con un silencio antinatural sobre las grandes ciudades del mundo. Era el día 180.
la fecha límite para aceptar el pasaporte digital universal. Las calles de Manhattan, usualmente caóticas, estaban divididas por una línea invisible pero palpable. De un lado, filas ordenadas de ciudadanos esperando en centros de procesamiento, sus rostros mostrando una mezcla de resignación y alivio. Del otro, grupos dispersos de resistentes, familias enteras con maletas gastadas, preparándose para un éxodo hacia un futuro incierto. En un sótano olvidado de Brooklyn, el pastor Marcus Thompson dirigía su último servicio antes del éxodo. Su congregación de 300 almas había vendido todo, preparándose para partir hacia las comunidades de resistencia en las montañas Apalaches. Mientras partían el pan y compartían el vino, Marcus les recordó las palabras del éxodo, y marcaron sus puertas con sangre de cordero. Esta vez, les dijo, la marca del cordero sería invisible pero no menos real, grabada en sus espíritus, protegiéndolos de una esclavitud peor que la de Egipto. Sang Wei, el programador que había diseñado el algoritmo central del sistema, estaba de pie en el puente Golden Gate a las 3:33 de la madrugada. En su bolsillo, llevaba un dispositivo USB con código que podría colapsar todo el sistema, un kill switch que había ocultado en millones de líneas de código, pero sabía que usarlo sería inútil. Habían construido redundancias sobre redundancias. El sistema era como una hidra digital, con lágrimas mezclándose con la niebla de San Francisco. Lanzó el USB al océano y susurró una oración que no había dicho desde su infancia en China rural. Las primeras 24 horas después del deadline revelaron la nueva realidad con brutalidad quirúrgica. Cuentas bancarias de resistentes fueron congeladas instantáneamente. Tarjetas de acceso a edificios dejaron de funcionar. Teléfonos móviles se convirtieron en ladrillos inútiles. Pero lo más escalofriante fue el silencio. No hubo violencia. No hubo redadas. Simplemente cesaron de existir para el sistema. Fantasmas en un mundo digital, invisibles e impotentes. En los bosques de Oregón, una comunidad de 3,000 personas había preparado durante años para este momento. Tenían pozos de agua, paneles solares desconectados de la red, huertos, ganado, todo lo necesario para sobrevivir fuera del sistema. Pero nadie había anticipado el dolor psicológico de la desconexión. Adolescentes criados con dispositivos experimentaban síntomas de abstinencia severos. Adultos luchaban con la pérdida repentina de sus identidades profesionales digitales. Era un nacimiento doloroso hacia una forma de vida que la humanidad había olvidado cómo vivir. La resistencia encontró aliados inesperados. Carteles de drogas en México, acostumbrados a operar fuera de la ley, abrieron sus rutas de contrabando para los refugiados. Tribus nativas americanas, con soberanía en sus reservaciones, ofrecieron santuario. Comunidades Amish, que nunca habían entrado al sistema digital, se convirtieron en maestros de supervivencia. Era una coalición imposible unida por la necesidad de preservar la libertad humana fundamental. En Roma, el nuevo Papa, instalado apresuradamente después de la remoción de Francisco, celebraba una misa televisada globalmente. Bendecía los dispositivos de implantación, declarándolos instrumentos de unidad y paz. Pero mientras hablaba, las estatuas de los santos en la Basílica de San Pedro comenzaron a llorar sangre. Las cámaras cortaron la transmisión, pero miles habían visto el milagro. Videos grabados con teléfonos circulaban por las redes underground antes de que pudieran ser suprimidos. Los niños fueron los más afectados y los más resilientes simultáneamente. Aquellos cuyos padres rechazaron la marca fueron expulsados de las escuelas. Pero en los campamentos de refugiados improvisados, estos mismos niños mostraban una madurez espiritual extraordinaria. Organizaban grupos de oración, compartían visiones proféticas, consolaban a adultos quebrados por la pérdida. Era como si la inocencia, combinada con la adversidad, hubiera destilado en ellos una fe pura e inquebrantable. El sistema reveló su verdadera naturaleza gradualmente. Los que habían aceptado la marca reportaban una paz extraña, casi narcótica. Sus preocupaciones desaparecían, sus dudas se evaporaban.
Su capacidad de cuestionar se atrofiaba. Eran felices, productivos, obedientes, pero sus ojos habían perdido algo indefinible, esa chispa de rebeldía divina que define la humanidad. Familiares no marcados los describían como presentes pero ausentes, como si sus almas hubieran sido anestesiadas. En el desierto de Judea, un fenómeno inexplicable comenzó a manifestarse. Maná, idéntico al descrito en el Éxodo, aparecía cada mañana en los campamentos de refugiados. Científicos que habían rechazado la marca analizaron la sustancia. Su composición desafiaba las leyes de la química conocida. Proporcionaba nutrición completa. No se corrompía si se guardaba solo lo necesario, y aparecía sin importar las condiciones meteorológicas. Los medios controlados lo ignoraron completamente, pero para los refugiados era una señal clara. Dios no había abandonado a su pueblo. Las corporaciones tecnológicas celebraban el éxito del lanzamiento. La adopción había alcanzado el 94.3% en países desarrollados. Los mercados experimentaban estabilidad sin precedentes. El crimen había caído a niveles históricos. La eficiencia gubernamental se había multiplicado exponencialmente. En papel, habían creado la utopía, pero en los márgenes, en las sombras, en los lugares olvidados, la verdadera humanidad luchaba por sobrevivir. María Santos, la mujer de la favela brasileña que había resistido desde el principio, se había convertido en una leyenda entre los refugiados. Viajaba de campamento en campamento, una Harriet Tubman moderna, guiando a los no marcados hacia refugios seguros. El sistema había puesto precio a su cabeza, pero nadie la traicionaba. Incluso algunos marcados, en momentos de lucidez que penetraban su programación, la ayudaban silenciosamente. La llamaban la madre de los últimos, y su sola presencia renovaba la esperanza en los corazones más desesperados. El conflicto final no sería militar, sino espiritual. Dos versiones de humanidad habían emergido, una aumentada, conectada, controlada, la otra, disminuida materialmente pero espiritualmente viva. Los profetas antiguos habían visto este momento, cuando la humanidad se dividiría no por raza, nación o ideología, sino por la elección fundamental entre conveniencia y conciencia, entre seguridad y alma, entre la marca de la bestia y el sello del Cordero. Mientras el sol se ponía sobre este nuevo mundo dividido, los refugiados en miles de campamentos alrededor del planeta levantaban sus voces en un cántico que trascendía idiomas y denominaciones. Era el mismo himno, surgiendo espontáneamente, como si una frecuencia espiritual los hubiera sintonizado a todos. Cantaban sobre la esperanza en medio de la desesperación, sobre la luz que ninguna oscuridad digital podía extinguir, sobre un reino que no requería contraseña ni chip para entrar. El sistema había ganado el mundo, pero había perdido algo más valioso. En su búsqueda de control perfecto, había creado su propia antítesis perfecta. Cada acto de resistencia, cada rechazo de la marca, cada alma que elegía el sufrimiento sobre la sumisión, escribía un testimonio que ningún algoritmo podía borrar. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Y en los refugios escondidos, en las cuevas y bosques, en los corazones de los marcados por el Cordero en lugar de la bestia, una promesa antigua resonaba con nueva urgencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si has llegado hasta este momento final de nuestro mensaje, es porque Dios tenía algo específico que depositar en tu corazón hoy. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo precioso para escuchar estas revelaciones proféticas que están sacudiendo los cimientos de nuestra generación. Queremos escuchar cómo el Espíritu Santo te ha ministrado a través de cada palabra compartida. Por favor, tómate un momento ahora mismo para escribir en los comentarios estas palabras poderosas. Yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nuestra familia espiritual cómo este mensaje ha transformado tu perspectiva. ¿Qué revelación específica ha resonado en tu espíritu? ¿Qué decisión has tomado en tu corazón después de recibir estas verdades bíblicas? Tu testimonio no es solo un comentario más, es una declaración profética que fortalecerá la fe de miles de hermanos que están pasando por momentos de incertidumbre,
y necesitan escuchar cómo Dios sigue hablando poderosamente en estos últimos tiempos. No te quedes en silencio cuando el Señor te ha dado una palabra. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal si aún no lo has hecho, porque cada semana estamos compartiendo revelaciones frescas del trono de Dios, mensajes proféticos que te prepararán espiritualmente para los acontecimientos que están por venir. Tu suscripción es tu manera de decirle a Dios que estás comprometido con la verdad, que no quieres perderte ninguna palabra que Él tiene para tu vida. Deja tu like como una semilla sembrada en el reino de Dios, apoyando esta misión de despertar espiritual que está alcanzando naciones enteras. Cada like es una declaración de guerra espiritual contra las tinieblas que quieren mantener a la humanidad dormida. En la pantalla final ya está esperándote el próximo video, que Dios ha preparado específicamente para continuar tu edificación espiritual. No lo dejes para después. La unción está fresca ahora mismo. Que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida, tu familia y tu ministerio una unción fresca de discernimiento, protección sobrenatural y valentía inquebrantable para estos tiempos finales.